Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas. Es más fácil soportar la muerte sin pensar en ella que soportar el pensamiento de la muerte. Blaise Pascal. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. Este es un tema que cada vez cobra más importancia porque cada vez hay personas que demuestran con sus habilidades, con su experiencia, con su conocimiento que existe una vida después de la muerte y lo hacen a través de diálogo con personas que son desencarnadas. Tenemos mucha dificultad los que estamos de este lado de poder validar esto, pero con las experiencias que se dan a cotidiano puede uno decir, bueno, hay algo, vamos a aprender de ese proceso, vamos a aprender de un autor que su libro está recién hecho y que va a salir en Colombia pronto, un nuevo mensaje de Editorial Vergara, que es además psicólogo en formación, terminando su carrera, pero desde niño con unas capacidades especiales de evidencia y de mediunidad. Él es español. Nació en Urechu, eso es una población en Guipúzcoa, eso es en el País Vasco, a finales de la década de los 70, y él tiene una visión de la vida, lo visitan en muchos lugares del planeta para conocerlo, y va a estar aquí en Colombia en el mes de octubre. Lo estamos invitando aquí a Sanamente para resolver esas dudas de ese proceso relacionado con la vida después de la muerte, cómo es esa transición, qué ocurre con el ser, es su experiencia, su cotidianidad. Tiene cantidades de personas que así lo validan y por eso lo tenemos en Sanamente para aprender. Miquel Lizarralde, buenas noches y gracias por acompañarnos en Sanamente de Caracol Radio. Hola, buenísimas noches. Gracias, Santiago. Encantadísimo de estar aquí. Y gracias a todos los oyentes y seguidores de Sanamente también. Un placer. Bueno, un placer. A mí me interesa mucho el tema de la vida antes de la muerte, pero a usted le interesa y trabaja el tema de la muerte después de la vida. Cuéntenos cómo es esa... Bueno, de la vida después de la vida. Ah, mejor, sonó mucho mejor, sí, porque los que trabajamos en cuidados paliativos acompañamos a las personas hasta ese momento, pero usted dice que existe. ¿Cómo es eso? ¿Cómo ocurre? ¿Qué ocurre? Cuéntenos su experiencia, que además, como digo, es muy conocida internacionalmente. Sí, gracias. Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque muchas personas le tienen miedo a la muerte y las creencias que tenemos, la cultura en la que nos hemos criado, la sociedad, la religión... las familias pues nos quieren proteger y cuidar y muchas veces guiar, pero a menudo nos crean una visión errónea de qué es la muerte, de qué es el más allá. En realidad la muerte no es el final de la vida, en realidad es como el renacer a la vida. Nosotros somos seres espirituales, nosotros somos alma, una conciencia pura, divina, celestial, que viene a este mundo a vivir una experiencia, a tener una serie de vivencias a través de un vehículo, que ese vehículo es el cuerpo físico. Cuando el cuerpo físico ya no puede aguantar más, cuando ese vehículo ya pues se le estropea la conexión, la dirección, la rueda, el chasis, el motor, y ya no sirve para ese cometido, lo dejamos de lado. Salimos de ese vehículo como un conductor que sale del vehículo y emprendemos el nuevo viaje que es realidad volver al hogar, volver a quienes somos, quienes fuimos, de dónde venimos. Porque ocurre que en la Tierra, a través de este vehículo, podemos tener unas vivencias y podemos experimentar una serie de hechos y tener unas experiencias que como alma no podemos, ¿no? Podemos tocar, podemos saltar, podemos nadar, podemos amar, podemos odiar, enfadarnos, perdonarnos, y todas esas experiencias son muy importantes para el alma. Y este plano dimensional en el que estamos, en lo físico, en el mundo, en la tierra, en el mundo, en la tierra mundana, vamos a decir, puede experimentar, y es la única manera en la que puede experimentar eso, ¿no? Y cada experiencia, cada experimentación, digamos que es un curso más que vamos aprobando en la Universidad del Alma, ¿no? Y ese es el objetivo, terminar esa función. Pero cuando morimos no se acaba esa función, seguimos viviendo, seguimos comunicándonos, por eso hacemos esos mensajes y por eso hacemos esas demostraciones públicas que hacemos, para evidenciar precisamente que no se termina la vida, y cuando volvemos y morimos, volvemos al hogar,
Volvemos al hogar, pero vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio para que describamos ese hogar, de dónde venimos, porque el de aquí ya lo conocemos, el de allá lo desconocemos. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Miquel Lizarralde, escritor del libro Un Nuevo Mensaje, próximamente estará en Colombia, editorial Vergara. El libro, y él vendrá aquí en octubre, el libro también saldrá por esa época. Él es psicólogo en formación y con unos dotes de mediunidad que lo han visitado miles de personas del mundo. Nos habla de que la muerte es un renacer a la vida, a una vida más consciente, porque somos una conciencia pura. Venimos a tener experiencias en este vehículo físico y cuando ya se destruye el vehículo, pues el conductor que ha experimentado en la tierra el placer, el dolor, el sufrimiento, la alegría, las relaciones, vuelve a su hogar. ¿Cómo es ese hogar, Miquel? Bueno, en ese hogar hay diferentes, vamos a decir, esferas o diferentes dimensiones que se le llaman locus, ¿no? Diferentes dimensiones que se asemejan a diferentes estadios de la mente, según qué vivencias hemos tenido en la Tierra, según cómo haya sido nuestra muerte, si ha sido lenta, si ha sido prolongada, y sobre todo si ha sido consciente de que nos moríamos, y si sabíamos o no de la existencia de la vida después de la vida, sea de la creencia o de la religión o del movimiento espiritual que sea, iremos a una de esas dimensiones o a otras, ¿no? Entonces, cada dimensión, digamos que nos da una oportunidad de sanar unas partes, ¿no? Y una vez que pasamos por esa sanación de ese amor incondicional, de ese perdón incondicional, y una vez que hacemos esta revisión de alma, entramos en lo que se llama la luz, ¿no? Entramos en lo que a mí me gusta llamar el cielo. Bueno, pero espera un momento, yo sé que estamos hablando de una realidad temporal diferente, pero ¿cuánto sería ese tiempo de ese purgatorio, como lo diría la Iglesia, ese espacio de sanación para recuperar ese bienestar, esa revisión de alma que se da cuenta quién es, ya no es, vamos a decir, es el actor y no el personaje, o sea, es el ser y no la manifestación que expresó en ese vehículo mundano? ¿Cuánto se demora ese tiempo en teoría? Depende del caso, tiene mucho que ver cómo murió la persona, si la persona tenía una conciencia del más allá, de la vida, o tenía una espiritualidad o no. Tiene que ver también si sabían o si se le comunicó el que se iban a morir o no. Entonces, lo normal sería, de lo que estamos hablando, de unos 21 días, se podría demorar un poquito más. Dentro de lo normal estaríamos hablando de 3 meses, lo habitual es varios días, entre 3 y 7 días, pero la media, por decirlo así, son 21 días. Lo que comentabas tú, el purgatorio no es exactamente esto. Purgatorio es lo que se llama el bajo astral o lo que se llama las almas perdidas. A veces hay espíritus que no se dan cuenta que han muerto, o a veces hay espíritus que creen que aún tienen una misión aquí en la Tierra, o por el tipo de muerte que han tenido se quedan como más aferrados por el apego que tienen a la emoción o a una persona o a un lugar físico, se quedan más apegados aquí a la Tierra, ¿no? Entonces, eso es el purgatorio, porque no ven la salida, no ven el camino a la luz, sin embargo, sí ven lo que han dejado atrás. Pero sí quisiera decir eso, que nadie nace solo y nadie muere solo, nadie se queda en ese estadio por secular, pero sí es verdad que a veces se han muerto con mucho miedo y con mucha negación de esa otra realidad. Es recomendable ayudarles, pero ellos tienen sus ángeles, ellos también tienen sus guías que también les van a ayudar. O sea, que nadie piensa aquí que su ser querido se va a quedar ahí colgando en una esfera luminosa o en un purgatorio sufriendo por siempre. No. ¿Qué hiciste? ¿Quién fuiste? ¿Cómo actuaste? ¿Y qué conciencia tenías del más allá o de la espiritualidad? Va a marcar cómo va a ser ese tránsito. Ese tránsito será en un locus o en otro locus, en un estado de conciencia o en otro. Pero nadie se queda para siempre ahí. El perdón divino está ahí disponible para todas las almas y todo el mundo tiene derecho a esa redención divina, ¿no? Y después en esa luz
también siguen ayudándonos, siguen comunicándonos, y hay una creencia, ¿no?, que pensamos que a los espíritus hay que dejarlos tranquilos, que cuando les llamamos, cuando les estamos llorando, cuando les estamos diciendo, pues parece ser que no les dejamos evolucionar. Sí es importante en esos primeros momentos, en esos 21 días, en esas primeras semanas, rezar por ellos y ponerles velas blancas y no estar, como digo yo, atosigándoles. Pero después, cuando ya están en la luz y se comunican, de hecho quieren hacerlo, porque quieren hacernos saber que no han muerto y que están siguiendo cuidando de nosotros. Y es un error pensar que pero aquellos que se momentico, comunican no están cuidando en la luz. de nosotros. Sí. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo hacen eso que nos cuidan? Si ellos están en otro plano intangible. Pues de muchas maneras, ¿no? Nunca pueden interferir con nuestro libre albedrío y con nuestra vida, pero nos cuidan como una madre cuida a su hijo en el parque, ¿no? Nos permiten tener nuestras experiencias porque son nuestras experiencias. Si hay una experiencia que me va a producir muerte o un daño tremendo, pues me pueden evitar. Eso, ¿no? Haciéndome partícipe de repente de un sentimiento, implantándome una idea en la cabeza. Que no hay que confundirlo con los trastornos mentales, que eso es totalmente diferente. Son ideas positivas, son ideas de amor, son ideas que van acompañadas de un sentimiento, de una sensación, ¿no? O de repente siento una brisa, o de repente siento un impulso de girarme para la izquierda. Pueden ayudarnos y evitar un accidente, o pueden ayudarnos a tomar una calle en lugar de otra y evitar un atraco, por ejemplo, ¿no? Y lo hacen muchas veces a través de emociones, de sentimientos, de ideas, de sensaciones, y sobre todo esa sensación interna que uno sabe cuando lo sabe, pero no sabe cómo lo sabe, ¿no? Es que lo sientes dentro de ti, en tus entrañas, y que muchas veces en este mundo occidental ignoramos y no hacemos caso. Pues esa es una de las puertas más importantes al mundo espiritual. Creemos que debemos de ver, que vemos como en una película, como en una fotografía, pero no, hay personas que ven porque son clarividentes, pero la mayoría de las personas que se comunican con el mundo de los espíritus no saben que se están comunicando, ¿no? Tienen sensaciones, tienen percepciones, olores, esencias, recuerdos, que dices, ay, me imaginé que no sé qué, o sentí que no sé qué, pero en realidad es un símbolo que el mundo de los espíritus te está enviando. Entonces, nos cuidan muchísimo, nos ven, saben lo que sentimos, saben lo que pensamos. En el momento que pensamos en ellos, o en el momento que les recordamos, a la velocidad del pensamiento, pueden venir y estar a nuestro lado y hacernos saber incluso chasquidos o ruidos o mover objetos, ¿no? La gente se asusta con eso. Sí. Ya me enseñaste tú la expresión, que me van a jalar las patas, ¿no? Sí, aquí decimos en Colombia que no. La gente dice, ay, pero no me va a jalar las patas, por favor. Sí, no. Pero las ondas electromagnéticas y las ondas de radio, y es lo que más fácil, parece ser que el espíritu puede manipular. Y muchas veces se aparecen incluso cerca de un televisor o cerca de una pantalla, nos encienden, nos apagan electrodomésticos, pantallas. Fíjate que ahora hemos hablado mucho estos últimos años de los mayas, del final del mundo, del 2012, ¿no? De esta nueva era que estamos viviendo. Parece ser que el ser humano está despertando, que la raza humana está despertando, y el mundo de los espíritus lo que nos dice es que estamos realmente en una segunda revolución copernicana. Y lo que estamos haciendo es generar un cambio. Y en esta época del año, de la historia, en estos años, desde el 2012 para acá, están más cerca que nunca los dos mundos. Y el mundo de los espíritus va a aprovechar, y esto es una especie de mensaje profético, pero va a aprovechar para manifestarse y aparecérsenos en aparatos electrónicos, porque lo que quieren es que sepamos que no hemos muerto, que sepamos que siguen con nosotros, que sepamos que lo que hagamos va a afectarnos y va a condicionarnos después en la otra esfera, que no nos vamos a librar de las cosas malas que hacemos y que no nos vamos a librar de las cosas, pero no, es que da muchas el ser ideas. humano eso necesita despertar, ¿no? Que debemos actuar, tomar conciencia de quiénes somos.
cuando tú llegues a alguien, ese alguien te va a esperar en la otra esfera para decirte, oiga, usted me hirió, ¿no? O alguien que ayudaste también. Entonces, ¿cómo vivimos nuestra vida? Y esa es un poco también la ley del karma. Cómo vivimos nuestra vida va a condicionar después cómo va a ser nuestro más allá. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte para seguir en el más allá y en el más acá, aquí en Caracol Radio, en un momento con Miquel Lizarralde. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Miquel Lizarralde ya está en formación, en este momento terminando psicología. Desde pequeño tiene unos dones especiales de ver otra realidad, una realidad de los seres que han desencarnado. Ha sido puesto en prueba en muchos lugares y en su país, en este momento en España, en Guipúzcoa, en el País Vasco específicamente. Es muy reconocido. Va a venir a Colombia en octubre, va a lanzar su libro, Un nuevo mensaje, editorial Vergara. Nos cuenta de lo que es ese lugar después de esto que nosotros consideramos que es nuestro hogar, pero que realmente es ese hogar. Es ese hogar que está en el ser humano que sale de esta encarnación. Cuando él muere, aproximadamente en 21 días, termina siendo un proceso de sanación, de transformación para hacer una revisión de su alma y encontrarse con quién es realmente. No es el purgatorio donde se quedan perdidos y por eso es bueno orarles o mandarles luz, ponerles velas blancas, nos dice aquí. Pero nadie está solo ni aquí ni allá. Aquí nos acompañan seres que no vemos, y también seres que vemos, por supuesto. Y depende de lo que la persona hizo, de cómo actuó, de cómo fue su conciencia y ese estado de conciencia en el que sale cuando muere, pues va a ser ese proceso de tránsito. Orar por ellos, pero ellos también nos cuidan a través de que nos acompañan, que nos pueden llevar a tener sentimientos, pensamientos, sensaciones en nuestro interior, hermosas, válidas, valiosas, positivas, nunca negativas, amorosas, para que podamos tomar decisiones o acciones coherentes. A la velocidad del pensamiento, porque ellos están disponibles, que no sé dónde están, pero nos pueden llegar y se pueden manifestar sobre todo a través de ondas electromagnéticas y por eso probablemente en un tiempo se van a poder ver a través de aparatos y tecnologías para demostrarnos lo esencial, que la vida continúa, que cuando nos morimos lo que estamos haciendo es un renacimiento de la vida. ¿Y dónde se ubican ellos? ¿En qué lugar están? Si se puede utilizar esa palabra, Miquel Lizarralde. Muy interesante. Ellos están en todos lados. Digamos que no están al lado nuestro constantemente. Siempre me gusta poner el símil de la mamá, del papá que cuida de sus niños en el parque. Los niños están allá jugando y nosotros en una distancia los estamos vigilando. Permitimos su juego, ¿no? Entonces ellos están en lo que yo llamo el cielo, que tiene diferentes estadios, diferentes esferas, y en ese estadio ellos también van creciendo. Ellos pueden aprender lecciones o elegir venir a ayudarnos como acompañantes, como guías, podemos decir, y ese otro mundo está conectado al nuestro. Ese otro mundo, ¿cómo lo diría? Por unas finas capas que no vemos, pero que sí conviven con nosotros, están intra o interconectados con esta esfera, con este mundo también. Entonces podemos, a través de unas prácticas, a través de relajación, a través de trabajar los dones psíquicos, acceder a esas otras esferas. Ellos tienen la capacidad también de comunicarse entre las esferas y de aquellas esferas a esta. Entonces, en cuanto sienten que estamos pensando en ellos, en cuanto sienten que estamos recordándolos o que algo nos pasa o que necesitamos ayuda, pues acuden a ayudarnos, ¿no? Yo lo llamo como el Skype del cielo, ¿no? Tienen una tecnología que nosotros no tenemos y con esa tecnología pueden al momento, al instante, estar aquí con nosotros. O sea que, independiente de esos 21 días que usted da como margen de prudente de no molestarlos, si le podemos decir de esa manera, podemos invocarlos en el sentido de orar, de mandarles luz, de pedirles ayuda, consejo, lo que se hace popularmente en todos los lugares. Incluso nuestro país aquí, hermano cercano de México, pues los muertos les dan no solamente un día, sino que los tienen muy integrados dentro del ambiente familiar. En otras civilizaciones como los japoneses es esencial dentro de las culturas hablar de todos sus ancestros hasta 7 generaciones. Y hay pueblos como el tibetano que honran la muerte más que la vida. ¿Cómo sería un manejo adecuado en un medio familiar con la muerte de una abuela, de un padre,
hermano, en fin, cómo integrarlo a nuestra vida cotidiana. ¿Cómo sería su recomendación, Miquel? Es importante siempre seguir los deseos de esa persona, ¿no? Si a esa persona no le gustaba, yo qué sé, que lo incineraran o que lo enterraran, o aunque no lo hubiera dicho, ¿no? Pues seguir siempre su deseo y no hacer como que no ha existido por dolor, y muchas veces porque ese dolor se contagia y otras personas no quieren vernos con ese dolor. Obviamos, ocultamos nuestras emociones, nuestros sentimientos, no hablamos de la persona, y lo que sería natural hacer es seguir hablando de esa persona, no como si estuviera aquí, pero sí como esa parte importante que ha sido y que sigue siendo de nuestra vida, ¿no? Y podemos, en un momento de necesidad, pedirle ayuda, ¿no? Y cuando estamos reunidos, pues hablar de ellos, contar anécdotas sobre ellos, en días señalados, en su cumpleaños, en su santo, en Navidad, hacer rituales o hacer cosas que sean en conmemoración de ellos, e incluso hacer alguna pequeña cosa, algún acto que ellos hicieran, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un hermano que tengo en el cielo y él tenía unos restaurantes favoritos, ¿no? Todos los meses ponemos la familia un dinerito, aparte, 20 euros, no es mucho, y el día de su cumpleaños, todos los años, elegimos un restaurante que a él le gustaba y toda la familia vamos a comer en su honor. Pedimos el vino que a él le gustaba, pedimos el menú plato, que a él claro. le gustaba, sí, y lo incorporamos en nuestro pensamiento, ¿no? Hablamos de él, hablamos de las cosas bonitas que compartimos con él, decimos, oye, si te apetece, únete a nosotros y ven aquí a tomar café, ¿no? Entonces, duele porque ese dolor nunca se te va, ¿no? Pero aprendes a vivir de otra manera y lo que haces es honrar la vida que compartiste con ellos y las cosas buenas que te dieron. Hablabas de los tibetanos, de los budistas, cómo honran a sus ancestros. Yo creo que es muy importante, pero hoy en día en esta cultura occidental parece ser que tenemos que esconder todo, ¿no? Que no podemos vernos ni gordos, ni feos, ni arrugados, ni con llanto, ni con una pena, ni con un duelo, y es natural. Vamos a utilizarlo de forma natural y con sensatez. Y siempre que lo hagamos así, pues nos va a ir bien, no vamos a herir a nadie. Y es sano llorar. Llorar no es de cobardes, señores y señores. Llorar es de valentía. Además, que el estrés produce toxinas y, bueno, produce, tú lo sabrás mejor que yo, que liberamos oxitocina, liberamos otras sustancias que pueden ser negativas para nosotros cuando lloramos, ¿no? Entonces, es un win-win, que dicen en inglés, ¿no? Todo el mundo gana, y además, al incorporarlos en nuestro día a día, en nuestra conversación, conseguimos realizar esa conexión y se forma ahí una especie de canal que ellos pueden utilizar también para comunicarse, aunque no lo sienta yo en ese momento. Y si yo todos los años en la misma fecha o todos los días en la misma hora hago ese ritual o hago esa reunión, ellos van a saber y van a aprovecharlo como si fuera una cita para poder ser partícipes también de ese evento y hacérnoslo saber de una manera u otra. Claro, porque además el amor yo sí creo que no tiene ni fronteras, ni límites, ni de vida. Yo creo que las relaciones no son eternas, pero el amor sí es eterno, las relaciones son efímeras. En cuanto a lo mundano, que se nos acaban las parejas, pero no se nos acaba el amor. ¿Qué hacemos de todas maneras cuando usted está hablando del duelo y usted trabaja con personas, precisamente el que va ahí, pues se le ha muerto a alguien, y usted está en la formación de psicólogo y escribe y habla sobre el tema y enseña sobre el tema? ¿Qué tanto ayuda esto a una persona en duelo realmente poder tener un contacto y no generar más bien la dependencia de estarlo buscando a usted para que le dé una información? Claro. A ver, el contacto con un medium, el contacto con un intermediario espiritual nunca puede sustituir la función de un terapeuta. Lo primero es ponernos en manos de nuestro médico, de nuestro psicólogo y seguir sus indicaciones. Después sería recomendable ir a un medium, pero yo no recomiendo visitar a un medium en los primeros meses, en las primeras semanas del fallecimiento
la persona, sobre todo si estamos en la fase de shock o de trauma que se llama, o en fase de negación. Y yo les pongo de hecho un tiempo, no procuro que las personas pasen más de 6 meses del fallecimiento antes de que vengan a comunicarse conmigo y tener una sesión conmigo, no tanto por el espíritu sino por ellos, porque necesitamos ese tiempo para adaptarnos, porque si estamos en el shock o estamos en la negación, no vamos a escuchar lo que nos dice el medium, vamos a querer que nos diga lo que queremos escuchar, y además puede ser contraproducente, ¿no? Según el caso y según la situación, si tenemos un estrés muy agudo, si tenemos una ansiedad muy aguda, necesitaremos medicación y tenemos que tomarla, porque yo no estoy a favor de los químicos, pero a veces es necesario, y para eso está la medicina moderna. Después necesitamos una psicoterapia, ponernos en manos de un experto, alguien que sea especialista en duelo. No vale cualquier psicólogo, no vale cualquier terapeuta. Al igual que cuando te duele la panza, no vas al cardiólogo, vas al especialista. Aquí también, ¿no? Y después, ya cuando pasen unos meses y ya has hecho un trabajo personal, o ya por lo menos empiezas a entrar en otras fases, aunque no sea la de transformación ni la de aceptación, ya empiezas a integrarlo de alguna manera, ahí sería recomendable ir al médico, ¿no? Pero no al principio, porque me ha pasado, no tengo estas normas de casualidad, es que me pasaba que venía la gente a las consultas y no escuchaban, era como una tabla. Están aún en el shock, están aún en la pérdida y solamente preguntan por qué, o solamente lloran y las cosas que le dices pues igual le perjudican más. Además, tenemos que tener en cuenta que el espíritu tiene que aprender a comunicarse, que un poco, al igual que se explica un poquito en la película Ghost, ¿no? Tiene que aprender a cómo este idioma, a cómo esta dimensión funciona y cómo puede comunicarse, y necesita un tiempo para ello. Imaginaros que os mudáis a Rusia, ¿no? En Rusia pues hay otro clima, hay otras costumbres, hay otro idioma, hay otra moneda, y llamaréis a casa para decir, oye mami, papi, que ya he llegado a casa, ya estoy aquí en Rusia, pero para tener y quizá lo hagas a través de sonidos, de ruidos, de olores, de esencias, de destellos, de brisas, pero para comunicarte también necesitarás como espíritu aprender cómo se comunican en Rusia, ¿no? Eso, hacerlo demasiado temprano puede ser contraproducente. Y lo que decías tú, Santiago, que produce adicción, y no es bueno. No es bueno. El medium me va a dar una guía. El medium lo que facilita, que me parece un trabajo maravilloso en ese sentido, es paz de corazón, pero si está hecho adecuadamente. Porque esto nosotros no lo hacemos para lucirnos con el don o para decir, fíjate cuántos mensajes di. Esto lo hacemos por el espíritu y por el bien supremo de todas las partes implicadas. Y si eso no está sucediendo, no estamos haciéndolo correctamente. Sí, básicamente la función es ayudar a la persona a que tenga conciencia de que la muerte no existe, pero no a que esté sacando allá una cantidad de información que viene del otro lado. Pero ¿qué información pueden decir seres que han desencarnado? ¿Qué capacidades, por decirlo, ganan o pierden estando allá? Todo tipo de información. Imagínate que ellos nos ven, a nosotros, ven como nuestra línea de vida y pueden saber con las acciones que estamos realizando ahora qué posibilidades futuras se nos van a brindar. Entonces, primeramente cuando se presentan, nos van a dar evidencias, al menos en mi caso, de cómo eran físicamente, de cómo murieron, de rasgos de su personalidad, rasgos de la conexión emocional que tenía contigo, pero después va a empezar a decir, pues ahora ya no me duele esto, o ahora ya no sufro por esto. Si hay que pedir perdón o aclarar algo, lo aclarará. Pero después, que ahí está la magia de la mediunidad auténtica, que ellos ven cómo esa línea del tiempo, cómo la estamos caminando y qué posibles futuros tenemos, o qué posibles puertas se pueden abrir en nuestro futuro dependiendo de los pasos que estemos dando ahora.
Entonces nos pueden aconsejar, cuidado con esta persona, o no hagas esto en el trabajo, o te saldrá un trabajo que parecerá que no es una buena cosa, pero acéptalo porque después eso se abrirá, y entonces te dan muchas claves para no solamente esa evidencia de vida después de la vida, sino que te dan muchas claves que te ayudan a tener una vida mejor, que te ayudan a tener una vida más plena, más consciente y tomar unas mejores decisiones. Ver cosas que igual no veíamos antes. Bueno, pues muy interesante. Miquel va a estar aquí en Colombia, va a estar el jueves 17 de octubre en Bogotá, va a estar en Medellín también en octubre. Las personas interesadas pueden hacer dos cosas. Una es Akasha, es A-K-A-S-H-A, Akasha, Despertar Espiritual, @outlook.com. Y si no, llamar a unos teléfonos celulares, voy a darlos, 318-373-3849, 318-373-3849 o 305-409-2089, 305-409-2089. Miquel, ha sido un gusto volver a hablar con usted. Sí, igualmente, muchísimas gracias por invitarme aquí a tu casa y por estar aquí, por abrir las puertas para que pueda estar aquí en Radio Caracol en Sanamente. Muchísimas gracias a todos los seguidores también. Bueno, nos veremos en octubre y seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Los interesados en Miquel Lizarralde, 318-373-3849, 318-373-3849 para su venida aquí en el mes de octubre.